Gracias, profesor Carlos Rúa, a tener esa oportunidad para compartir con ustedes sobre este tema. Para mí es muy valioso y también tuve que hacer mi tarea para poder dar la conferencia. El tema que vamos a hablar hoy, voy a cubrir teoría, no es práctica, no vamos a meditar hoy. Pero quiero cubrir y hablar sobre qué es mindfulness en relación al budismo. El tema que tenemos para hoy se llama la atención plena, mindfulness en el budismo. Y primero voy a preguntar, ¿cuántas personas han escuchado el término mindfulness? Levanten la mano. ¿Alguien que nunca lo escuchó? Okay. La palabra atención plena. ¿Lo han escuchado? Últimamente, pero esto empezó en 1970, en los cursos de mindfulness en Estados Unidos. Primero, ¿me escuchan desde atrás? Porque estoy tratando de contener mi voz, porque cuando hablo muy fuerte, no es agradable a los oídos. Últimamente la práctica de mindfulness o atención plena está de moda, in fashion, y en todas partes del mundo. ¿Y cuál es su relación con el budismo? ¿Qué dijo Buda sobre este tema? Entonces voy a cubrir dos partes. ¿Cuál es su relación con el budismo? Y segunda parte es, ¿qué dijo el Buda sobre atención plena? Primero hice una búsqueda en Google y sobre mindfulness y atención plena. Wow, tantas cosas, mucha información y muchas interpretaciones, explicaciones. Una mezcolanza de muchas cosas, pero, digamos, todo positivo. Yo no vi, por lo menos en la primera página de la búsqueda, no vi nada loco ahí. Y entonces me puse a como investigar un poco sobre la propuesta de la práctica de mindfulness, digamos. Pero antes de eso, y voy a compartir con usted lo que dicen en website y hacer comparación con budismo. Pero antes de eso quiero aclarar algo. Porque mindfulness o atención plena como una práctica está de moda, a veces en la comunidad budista hay personas que toman a la postura y digo, pero eso no es como alguien sacó algo del paquete completo y añadió sal, azúcar, agua y varias cosas y lo presentó como algo nuevo. Y hay personas que tienen postura más abierta sobre ese tema. Ahora, yo no puedo representar la postura o perspectiva de otras personas. Solo puedo hablar de lo mío. Yo nací en Oriente, pero crecí en Occidente. Entonces, primero, mi idea de patente y, ¿cómo se llama?, derechos de autor es un poco borroso. ¿Por qué? Porque en el Oriente es aceptado, especialmente en China antigua, por 5.000 años, que todos los conocimientos son propiedades de la humanidad. La idea de patente, derechos de autor, es algo muy nuevo en el Occidente. Entonces, para mí, algo que el Buda enseñó 2.500 años atrás y son adaptados a la modernidad, al tiempo contemporáneo, no me molesta nada. La realidad es, me encanta. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque hoy, en todas esas interpretaciones, explicaciones, están
apoyado por datos y estudios de la ciencia moderna, psicología, neurología, neurociencia, psicoterapia, muchas cosas. Entonces es como todos esos datos, estadísticas, están como reafirmando que la técnica que el Buda enseñó 2500 años atrás funciona. Entonces, si es que toma otra cara, como empaquetar diferente, está bien. Ahora, cuando nosotros vamos a ir comparando el contenido y el contexto de la práctica, ahí van a ver el por qué hay que reempaquetar esta práctica. Entonces, vamos hacia la primera parte. ¿Cuál es su relación con el budismo? Mindfulness o atención plena. Yo personalmente, en las traducciones, yo no uso atención consciente, por una razón. Atención consciente, en el opuesto sería atención no consciente. ¿Qué es eso? Cuando uno no está consciente, ¿hay atención o no? No, porque atención significa acción de atender. Eso lo busqué en Real Academia Española. Acción de atender. Entonces, si hay atención y no es consciente, ¿qué es eso? Ahora, ¿qué es plena? Plena significa completo o lleno. Eso sí tiene sentido. Atención plena o atención no plena. ¿Qué significa atención no plena? Es que hay atención cortado en ciertos momentos, pero la mayoría del momento uno está como borroso, no claro. Entonces, para mí, atención plena, para traducir la palabra sati, S-A-T-I, en el Pali y sánscrito, tiene más sentido para mí. Quiero aclarar eso. Entonces, yo utilizo atención plena para reemplazar o para traducir la palabra sati en Pali y en sánscrito. Según lo que encontré en internet sobre sati o mindfulness o atención plena, dice, hay 8 beneficios de la atención plena, que son, escuchen claramente, Número 1, ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. ¿Bueno o no? Buenísimo. Segundo, acaba con los problemas de insomnio. Buenísimo, es maravilloso poder dormir. Tercero, protege el cerebro. ¡Wow! Protege el cerebro como una, ¿cómo se llama? ¿Helmet? Una casca. ¡Wow! Perfecto. No, es un chiste. Estoy protegiendo la mente, digamos. Cuarto, acrecienta la capacidad de concentración. ¡Wow! Poder concentrar. ¿Es bueno o malo? Buenísimo. Quinto, desarrolla la inteligencia emocional. ¡Wow! Inteligencia emocional es para poder como relacionar con los otros armónicamente o pacíficamente. 6. Mejora las relaciones interpersonales. Ding, 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 ding. ¡Wow! Maravilloso. ¿Ok? Todo eso es efecto de mindfulness, de atención plena. Quiero esto. ¿No quieren esto? 7. Favorece la creatividad. Ahí un poco no entiendo allá, pero digamos que tiene su sentido. O el 8, mejora la memoria de trabajo. ¡Wow! No te olvidas de trabajar. No, perdón. No te olvidas cuando estás trabajando, no te olvidas de cosas. Bueno, cuando lo leí, me sentí bien. Son cosas positivas, 8 beneficios que todos queremos. Pero ahí es cuando yo voy a ver el texto
budista, Discurso del Buda, que habla de los 10 beneficios. ¡Wow! Que lo voy a leer y van a ver la diferencia. Pero no se desmayen, por favor. Este está y todo lo que yo le digo, mira, lo que yo acabo de leer, los 8 beneficios de la atención plena, lo tipeas así en Google, te va a salir en la primera página, ¿ok? No necesitas memorizarlo. Y lo que le leo ahora de los 10 beneficios de la atención plena de acuerdo con el Buda está en Majjhima Nikaya. Uno solo tiene que poner MN 119. Es el número del sutta. 119. Majjhima Nikaya. ¿Okay? Y es el discurso sobre la atención plena en el cuerpo. Y solo uno tiene que poner español y te va a salir esta traducción. ¿Ok? Y bueno, drum roll. Número 1. Uno supera, ahí dice, el Buda hablando con los monjes, de la atención al cuerpo cultivada frecuentemente, practicada con asiduidad, tomada como vehículo y como base, bien emprendida, realizada y perfeccionada, cabe esperar 10 beneficios. Es decir, cuando la atención plena en el cuerpo, que es una de los 4 aspectos de la atención plena, pueden resultar en 10 beneficios. El primer beneficio dice, uno supera lo que es desagradable y lo que es agradable. Lo desagradable no le supera a uno y uno vive superando lo que desagradable siempre surge. Es decir, uno no está afectado por las cosas externas. A cosas, sensaciones agradables, desagradables, uno es como tiene un escudo de protección. Uno ve, sabe que es desagradable, sabe que es agradable, pero uno ni se apega ni lo rechaza. Primer beneficio. ¿Es bueno o no? Sí, buenísimo. Segundo, uno supera el miedo y la angustia. El miedo y la angustia no le superan y vive superando el miedo y la angustia siempre que surge. Notan, cuando estamos citando esos beneficios, van a otra profundidad. Tercero, eso es muy interesante. Uno soporta el frío y el calor. Wow. Hoy, de repente, 30 grados, ya el taxista, el Uber, el cualquiera, 30 grados. Ya, ayer yo estaba escuchando, ay, qué frío que hace. Y nosotros argentinos, y yo me considero un argentino ahora cuando estoy aquí, tenemos toda forma de quejar, y lo vocalizamos. ¡Ay, qué calor! Bueno, aquí dice, uno soporta el frío y el calor. Uno dice, 30 grados, hace calor, sí, ya está. Hizo frío. Entonces hay que poner más ropa, abrigarse, pero ahí nomás. Uno soporta el hambre y la sed, el contacto con moscas. ¿Quiénes aquí han meditado? ¿Quiénes aquí han sido visitados, perturbados por moscas y mosquitos? Levanten la mano. Yo, con 2 manos. Cuando estás todo preparado para entrar en estado meditativo, antes de eso no aparecen. Siempre vienen justito. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la mente es todo un desastre, mosquitas te dejan en paz. Y cuando uno ya estableció el cuerpo y ya quiere trabajarlo, viene. Es como hay un señal.
A ver, vamos a hacerle una prueba ahí. Viento, sol y reptiles. Víboras, esas cosas. Soporta formas de hablar hostiles e importunas. Soporta pacientemente el surgir de sensaciones corporales dolorosas, penetrantes, agudas, punzantes, desagradables, penosas, mortales. Cruzar las piernas. Parece que las piernas se van a desarmar. ¿Será que me cortaron las piernas? Eso sucede mucho. Cuando uno está parado, ahí de repente hay un terremoto. En 5 minutos ya es todo una tarea. Pero bueno, en la atención plena en el cuerpo, bien trabajado, uno soporta, entiende todo eso. Son condiciones externas y no afectan a lo interno. ¿Okay? Es más interesante que el otro de 8 beneficios que le he leído, ¿no? Yeah. Número 4. Uno logra cuando quiere, sin esfuerzo ni dificultad, la elevación de la mente propia de las 4 abstracciones meditativas. Está refiriendo a los 4 yanas meditativas, con la que se vive feliz en este mismo mundo. Okay. Número 5. Uno obtiene diversas facultades paranormales, es decir, poderes supernaturales relacionados con agua, tierra y viento. Okay. No voy a citar porque es un poco engorroso el texto. Número 6. Uno con el oído divino purificado que va más allá del humano, oye tanto los sonidos humanos como los divinos, tanto los lejanos como los cercanos. Es decir, uno consigue oír no solo sonido de este plano, sino de otros planos celestiales. Lo divino se está refiriendo a planos celestiales y que existen 28, según la cosmología budista. Número 7. Uno percibe con su mente la mente de los otros. ¡Wow! De los otros hombres. Conoce la mente con pasión como mente con pasión. ¿Ok? Esa pasión está hablando de deseo. Cuando uno puede captar que la otra persona está surgiendo pensamientos de apego o de codicia o de pasión. La mente puede captar, conoce la mente con odio como mente con odio. Conoce la mente sin odio como mente sin odio. Es decir, puede captar el pensamiento del otro. Estoy resumiendo un poco para poder cubrir más textos. El 8. Uno recuerda sus múltiples vidas anteriores, es decir, un nacimiento, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Muchos ciclos cósmicos de contracción, muchos ciclos cósmicos de expansión. Está hablando del Big Bang, es la expansión, y cuando empieza a contraer es cuando llega eventualmente al agujero negro. Y empieza el proceso de nuevo, a lo que eso está refiriendo. Es decir, uno puede conectarse con lo que era anterior. Ahora, ¿cómo eso funciona? Y quiero compartir con ustedes cómo yo entiendo vidas anteriores y la vida presente y vidas futuras. Ustedes saben cómo funciona un disco rígido, ¿no? Hard drive. Uno escribe información adentro. Y cuando escribe información, de modo que va escribiéndolo, grabando, hay un registro a ese disco rígido.
¿Qué pasa cuando nosotros deleteamos un archivo? ¿Se deletea los datos o no? No, es imposible. Recuerden, ¿no? Y para tu propia privacidad. Es imposible desgravar un dato grabado en disco rígido. La única forma de sacarlo todo es con un martillo, romperlo todo. ¿Ok? Entonces, una vida es como escribirlo una vez y después uno renace y empieza con un registro nuevo, porque el registro antiguo se deleteó, se formateó, pero los datos todavía siguen. Y entonces eso va a la subconsciencia. Entonces logra una vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Y de modo que vamos a ir grabando información en cada vida. ¿Qué pasa cuando uno lo ve todos los datos desde arriba para abajo? Todas esas vidas. Empieza a salir un patrón. ¿Entienden? Patrón de nuestras vidas. Y entonces, esta vida, lo que nosotros vivimos, las lecciones que vivimos, son debido a las lecciones no aprendidas en este patrón. Todo, especialmente todo lo doloroso, las experiencias dolorosas, son parte de que llamamos la consecuencia de los karmas del pasado. Entonces uno hay que trabajarlo. ¿Cómo? Lo desagradable hay que entenderlo, perdonarlo, dejarlo, desapegar, pero no rechazar. Lo agradable, que consideramos lo mejor, hay que desapegar, no apegar y entender tal como son. Okay. Entonces, eso sería. Entonces, poder ver vidas pasadas, anteriores, ¿qué significa? En nada más uno, a través de la práctica de atención plena en el cuerpo, ¿qué pasa? Todas las cosas guardadas en la subconsciencia y todos esos datos ya con un programa de Satipatthana, cada capa sale claramente y ahí uno nota los patrones, sea buenas o malas de uno. Número 9. Uno con el ojo divino purificado que va más allá del humano ve a los seres falleciendo y reapareciendo. Conoce a los seres inferiores, superiores, bellos, feos, afortunados, desafortunados y sabe que renacen según sus acciones anteriores. Es decir, uno ya no es que entiende causa y efecto o karma y consecuencia como algo conceptual. Uno directamente ve eso. Ve las acciones que alguien hace, a dónde le va a llevar. Y ve de dónde viene uno. Y el 10º, que es el más importante, el gran beneficio. Uno habiendo experimentado por su propio conocimiento superior en este mismo mundo la aniquilación de las impurezas, alcanza y permanece en la liberación de la mente y la liberación por la sabiduría que están libres de impurezas. Es decir, uno realiza ¿qué? La gran palabra, la palabrota en mayúscula N. Eso, nirvana. Eso. Entonces ahí el Buda concluye diciendo: monjes, estos son los 10 beneficios que cabe esperar de la atención atención plena al cuerpo, cultivada frecuentemente, practicada con asiduidad, tomada como vehículo y como base
bien emprendida, realizada y perfeccionada. Así habló el Buda y los monjes gozaron o regocijaron y se complacieron con sus palabras. ¡Wow! No sé si ya se olvidaron de los 8 beneficios anteriores. Problema con insomnio, proteger el cerebro, capacidad de concentración, inteligencia emocional. ¿Ve? Pero digamos que son válidos. ¿Cómo entender eso entonces? Yo cuando después de comparar, yo digo, wow, qué diferencia. ¿Okay? Pero están como mutuamente como no, ¿cómo se dice? Relacionados o separados. No, tampoco. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que me hice es, si la práctica de mindfulness en el contemporáneo proviene del budismo, ¿por qué hay tanta diferencia en los beneficios de esta misma práctica, digamos? Y entonces la respuesta es muy clara y tienen que entenderlo. Y es la única forma que vas a poder aceptar que hay tantas formas de enseñar mindfulness, enseñar atención plena. Es debido al objetivo y la intención del practicante, que son diferentes. Primero, hay que, cuando nosotros nos enseñaron los maestros a sentar, y entonces se nos indica, primero, formar la intención antes de la práctica. Formar la intención. Establecer la intención antes de la práctica. ¿Qué significa eso? Yo estoy practicando Satipatthana para mejorar mi vida. Eso es una intención. Es una categoría de intención. Es el nivel más básico de todas las intenciones. Y solo hay 3. Quiero mejorar mi vida presente. Y si uno cree en renacimiento, quiero también mejorar mi vida presente y futuras. ¿Okay? Segundo tipo de intención es, quiero liberarme de todo sufrimiento. Quiero realizar el estado de nirvana. Esa es la segunda intención. Entonces uno se propone, uno decide, voy a practicar Satipatthana ahora porque quiero entender mi propia mente, entrenar mi mente y llegar a poder eliminar todas mis impurezas mentales y llegar a nirvana. Okay. La tercera sería para la liberación de los seres. Es decir, la intención que surge en la mente y establece es, quiero hacer esta práctica de Satipatthana porque quiero reducir mi codicia, ira e ignorancia, al mismo tiempo ayudando a los seres queridos, gente de mi entorno, a poder acceder a esa liberación y salir del sufrimiento. Entonces ven, por la diferencia en intención, tenemos la diferencia de beneficio. Y entonces a mí me parece muy válido que si sea una práctica y que incorporan datos a conocimientos de la ciencia moderna, eso apoya a la práctica, me parece. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de contenido en cómo se trabaja la mente en una propuesta solo para la mejora de la vida, como en contraste para la liberación y liberación de los seres? Es muy claro eso. La gran diferencia es que para la liberación de uno mismo y de los seres,
uno tiene que acceder a través de la atención plena a la experiencia directa, ver directo la impermanencia, la imperfección de la existencia, que también otra traducción sería el sufrimiento, el no yo, que en ciertas escuelas en budismo lo llaman suñata, la vaciedad. Eso. Y también en ese proceso, uno, entendiendo la impermanencia, también entiende la impermanencia de qué, o muchas veces llamamos ver la impureza de qué, de este cuerpo. Este cuerpo, al nacer, tiene que aceptar qué, de envejecimiento, enfermedad y muerte. Y cada día que nos despertamos, tenemos que beber agua, tenemos que comer, tenemos que ir al baño, tenemos que ir a bañarnos, o tal vez no todos los días, pero hoy van a bañar, estoy seguro, porque 30 grados. No me estoy quejando, solo estoy apuntando una observación. ¿Okay? Pero nosotros hacemos eso, ¿por qué? Porque esto es un cuerpo que al funcionar elimina impurezas, se purifica, es todo un proceso. Entonces, entender eso, acceder a eso, no ponerlo como a una capa dulce. No es tan, no es tan, no hay tanto olor, no, es aguantable. Ya, un día tal vez, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, inaguantable. Yo conozco eso, porque en retiros hay personas que no les gustan tomar baño. Y es una sensación re desagradable. Pero bueno, entonces ahí acabo de hablar sobre la diferencia, digamos. ¿Okay? Ahora vamos directamente al texto, porque hoy es una conversación de qué es atención plena en el contexto budista. ¿Qué dijo el Buda sobre la atención plena? Y vamos a repasar y hablar del discurso principal que toca este tema. Y entonces está en Majjhima Nikaya, número 10. Discurso sobre los establecimientos de la atención plena. Satipatthana Sutta. Sati, ya les dije que significa atención plena. Patthana puede ser traducido como establecer, establecimiento, o también fundamentos de la atención plena. ¿Okay? Este texto está dividido en 4 partes mayores, porque el entrenamiento de la atención plena, de acuerdo con el Buda, tiene 4 aspectos. 1, la contemplación del cuerpo. Y es la parte más gruesa. Y después, contemplación de las sensaciones. Tercero, sería contemplación de la mente. Y el cuarto, contemplación de las cualidades mentales. Estos 4 son diferentes aspectos de la atención plena, el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde se empieza? Por el cuerpo. Porque el cuerpo, siendo más grueso que las sensaciones, que la mente y las cualidades mentales, pero es más tangible. Entonces, en esa práctica, cuando vemos a alguien queriendo practicar atención plena y dicen, voy directamente a la mente. ¿Qué mente? Es un desastre la mente. Primero, hay que unir la mente a ¿qué?
esto. Esto. ¿Qué es esto? El cuerpo. La mente en el cuerpo. Y ahí es cuando hay como intelectuales que me dicen, sí, pero siempre estoy en mi cuerpo. ¿Sí? ¿Será? Si estás en tu cuerpo, tu mente en tu cuerpo, debes tener memoria de todos los movimientos que haces durante el día. Pero nosotros, que no estamos en el cuerpo, ¿qué pasa? Tenemos muchos periodos de no memoria. Hacemos, decimos, pensamos y no nos damos cuenta. Entonces, el entrenamiento empieza con el cuerpo. Tiene que estar atención plena en el cuerpo. ¿Okay? Y eso está dividido en 6 partes. En atención en la respiración, inhalación y exhalación. Atención en las 4 posturas. Atención en awareness, discernimiento, movimiento de la mano, de las cosas, del cuerpo. En las impurezas del cuerpo, entenderlo. En los elementos que compone este cuerpo. Y la contemplación del cuerpo en el cementerio. Okay. Esa parte, la última, la 6ª parte de esta contemplación del cuerpo, ¿por qué abarca cementerio? Porque está hablando de la mortalidad. Okay. Nosotros, como humanos, usualmente, si en la atención plena se dice, ¿cuál es la práctica más fuerte? Si uno se conecta, algo, ¡pum! Va a haber un shift, como un cambio de paradigma. Y si le pregunta a muchos maestros de meditación, ¿sabe qué te van a decir? Contemplación de la mortalidad. Porque una cosa esta abarca muchas cosas. Porque casi la mayoría de nuestro temor en esta vida está enraizada en ¿qué? La muerte. Porque creemos, la ignorancia, la mente ignorante cree, o de ilusión, cree que la muerte es el fin de todo. Pero no es el fin de todo. Si fuese el fin de todo, maravilloso, porque ahí ya se acabó el sufrimiento o los sufrimientos. Pero no es así. Todas las lecciones no aprendidas en esta vida, ¡ja! Felicitaciones. Lo llevamos todo con una bolsa a la próxima. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es nada más el fin de un ciclo, un segmento de todo. Porque la muerte marca también el comienzo para la próxima. Es el fin y el comienzo. O da espacio al comienzo. No se puede renacer antes de morir, ¿no? Va a ser muy raro. Okay. Y entonces, contemplación de las sensaciones, de la mente y de los objetos mentales. Ahora, voy a ir a los textos porque quiero esta charla, esta parte es como una cosa guiada para que ustedes puedan leer texto por sí mismos y por lo menos no estar perdido de a qué refiere. Entonces ahí el Buda, como siempre, habla de dónde estaba, con quién estaba y conversaciones entre él y los monjes. Y ahí el Buda dice, monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana.
Es decir, los 4 fundamentos de la atención plena. ¿Es importante o no? Súper importante. Porque la práctica budista empieza y termina con la atención plena. Por eso hay tanta profundidad, tantos discursos que apunta a esta idea, ese entrenamiento de la atención plena. ¿Cuáles son esos 4? Ya les dije, cuerpo, sensaciones, y sensaciones hay una nueva traducción que dicen que es tonos sensoriales también. Porque sensaciones también uno puede malinterpretarlo como un sentimiento o algo así. No, es, um, es saber identificar que son tonos agradables, desagradables y neutros. Entonces, cuerpo, tonos sensoriales, mente y cualidades mentales. Ahora vamos a la contemplación del cuerpo. La inhalación y la exhalación. Y como monjes, el monje mora o reside contemplando el cuerpo como cuerpo. He aquí, monjes, el monje va al bosque, al pie de un árbol o a una choza vacía y se sienta. Habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo erguido y establece su atención plena enfrente, en la respiración. Siempre conscientemente, plenamente atento, inhala y atentamente exhala. Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. O cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Es decir, uno se concentra en la respiración y la mente reside en este área y no se mueve y lo mira y lo observa, no lo controla. En la meditación de Satipatthana, comenzando con la respiración, no se hace un esfuerzo con la respiración. Uno nada más la mente quiere relajadamente, atentamente, observando la respiración, su entero proceso. Y de ahí el Buda va a la parte de 4 posturas. Además, monjes, cuando el monje camina, entiende, estoy caminando. Cuando está de pie, entiende, estoy de pie. Cuando está sentado, entiende, estoy sentado. Cuando se acuesta, entiende, estoy acostado. O entiende cualquier otra postura que asume su cuerpo. Atención plena en la postura del cuerpo. Esto es sumamente importante para poder funcionar en nuestro mundo. Porque cuando nosotros caminamos y estamos escuchando música, haciendo otras cosas, hablando y caminando, ¿estamos atentos de la caminata o no? Y cuando estamos de pie, ahí parado, y nosotros estamos haciendo otra cosa, la mente está pensando en otra cosa, ¿estamos conscientes, atentos de nuestra posición parada o no? No. Entonces, si uno nunca está en el cuerpo, atento de la postura que está, ¿qué pasa? Uno está, pero no está. Y además, cuando la mente no está en el cuerpo y no está en la postura o en las posturas, ¿qué pasa?
la mente parlanchina no para. Me gusta, no me gusta, ¿qué hago? Ay, no me gustó esto, hice esto mal, voy a hacer eso, ¿qué va a pasar? Esa persona, que sí, y cualquier ruido. Entonces uno está hablando. The talkative mind, la mente charlatana. Entonces uno practica para estar en el cuerpo, las posturas. Y también habla así. El párrafo próximo dice, de esta manera, reside contemplando el cuerpo como cuerpo internamente. O reside contemplando el cuerpo como cuerpo externamente. O reside contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externa. A ver, ¿qué es interna y externa? Refiere que el practicante está atento de su cuerpo, su postura, y además su atención plena cubre también los demás que están ahí y ven sus posturas, y entiende sus posturas, y registra sus posturas. Afuera, adentro, interno, externo. Todo dentro de la atención plena. Por eso se nota si uno está agitado o no. No solo uno mismo, obviamente. Si uno practica atención plena y ni sabe cómo siente, algo no está haciéndolo bien. Pero sabiendo de uno mismo, también uno puede captar a través de las acciones, posturas del otro, qué estado están. ¿Están en su cuerpo o no? Por ejemplo, yo ahora noto que me están escuchando atentamente, pero ustedes están atentos de su cuerpo, de su postura, porque lo que van a hacer es así. Y después, te duele, así. Y después, señal de que te duele y vas a mover. No estás en una postura en que llamamos una postura que ergonómicamente confortable, porque no han sido entrenados así. La forma que fuimos entrenados por los maestros mayores, y los que son de budismo japonés saben aún más. Siéntate bien. Bueno, no estoy diciendo a usted. Disculpe, no me malentiendan. Ahora sigue con la contemplación del cuerpo a través del discernimiento o awareness. Entonces, el Buda dijo, además, monjes, el monje es uno que actúa con discernimiento cuando camina hacia adelante y cuando retorna. Que actúa con discernimiento cuando mira hacia adelante o cuando mira hacia otro lado. Que actúa con discernimiento cuando recoge y cuando extiende sus miembros. Es decir, cuando sus extremidades, cualquier movimiento, la mente está totalmente atento a cada movimiento. A cómo la boca mueve cuando habla. Todo dentro de ese plano de atención plena. Cuando viste su hábito, está hablando de hábito del monje, la ropa. Y cuando come, bebe, mastica y saborea. Cuando está caminando, de pie, sentado, o se acuesta a dormir, o cuando se despierta, o cuando habla, o cuando permanece en silencio. Siempre con atención plena. Y eso se puede entrenar, pero hay que empezar despacito, con cosas pequeñas. Por eso yo insisto que los ejercicios de mindfulness, de atención plena, de diferentes corrientes, son bienvenidos.
porque están nada más tratando de encontrar formas para que nosotros en esta época podemos acceder a esto. Porque si uno ya tiene la base bien hecha, uno lee ese texto, entiende. Ok, eso ya puedo ir más, puedo profundizar más. Okay. Después va a contemplación de las impurezas. Además, monjes, el monje revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, recorriendo ese cuerpo, envuelto en piel y lleno de diferentes clases de impurezas. De esta manera, he aquí que en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membrana, vaso, pulmones, intestino, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia y orina. Son 32 sólidos y líquidos dentro de ese cuerpo. Es decir, la atención plena en el cuerpo puede ir a los órganos y observarlo, estar, entender. Y el Buda lo hizo una analogía, dijo, al igual que un saco de provisiones con la abertura en ambos extremos, lleno de diversas clases de grano, tales como el arroz de la colina, arroz rojo, frijoles, guisantes, mijo y arroz blanco, estuviera siendo examinado por un hombre con buena vista de esta manera. ¿Entiende? Es como uno tiene una bolsa y lo ve y identifica que está adentro. Entonces, en esta práctica de la atención plena en el cuerpo es identificar las partes. Por eso hay técnicas de recorrer el cuerpo, recorrer la piel, recorrer carne, recorrer hueso, órganos, así. Todo con el fin de ¿qué? Que la mente permanezca ¿dónde? En el cuerpo. Ustedes si entendieron solo esto, todo el resto pueden tirarlo, pero voy a entrenar mi mente a estar en este cuerpo, están ya en el camino hacia liberación. Solo entender esto y practicarlo, por supuesto. Pero este entendimiento que la mente tiene que estar en el cuerpo es para lograr ¿qué? Vivir el aquí y ahora. Porque de acuerdo con lo que el Buda enseñó, este cuerpo es el surgimiento condicionado del momento. Y no tenemos otra cosa. Porque el momento que pasó, pasó y no va a volver. El momento que no llegó, todavía no está. El único momento que tenemos, que podemos realmente vivenciar y experimentar es aquí y ahora. Y cuando la mente está aquí y ahora, es como ustedes están reconociendo que la mente tiene que estar en el cuerpo. Están escuchando, pero la mente está residiendo aquí, escuchando, entendiendo, procesando información. Ya no están como los pensamientos distraídos. La mente parlanchina ya no está con tantas palabras, tanto ruido. Está funcionando, ¿no? No.
está ahí. Ese momento, cada momento, estás aquí, estás en tu cuerpo. ¡Wow! Pero eso no es ciencia de rocket. Es fácil, ¿no? Bueno, y después continúa con contemplación del cuerpo a través de los elementos. ¿Okay? ¿Por qué? Los elementos en tiempo de Buda es entendido como tierra, agua, fuego y aire. Y si lo tomamos como a un nivel atómico, también puede ser. Masa atómica es tierra. Agua es lo que une. Entonces es el movimiento del electrón. Porque si los electrones no giran, ya no hay como esa fuerza de bonding para estar. ¿Okay? Y fuego es cuando al girar genera energía. Eso es fuego. Y por último, viento es el movimiento. La vibración de un átomo es viento. Es decir, en la contemplación del cuerpo se puede llegar hasta lo tan sutil, hasta cada átomo, célula del cuerpo. Y ver a este cuerpo nada más como energía vibrando. Y la energía fluctuando, renovando. Así. Y por último es la contemplación del cuerpo en el cementerio. Okay. Ahora, esta contemplación en el cuerpo es la base de la atención plena en budismo. Porque sin esa base, uno no puede, uno no puede realmente avanzar con contemplación de sensaciones o mente y ni de cualidades mentales. Porque no hay lo básico. Es como una persona que hace gimnasio, gymnast. Hay, ¿cómo se dice? Ejercicios de elongación. Hay ciertas cosas que tienen que aprender como herramientas para poder unir todo. Entonces, esto, contemplación del cuerpo, es el principio y nunca lo abandona. Uno siempre tiene que volver y estar y no salir. Pero trabajar lo más profundo que ese cuerpo sería aspectos psicológicos de las sensaciones, mente y cualidades mentales. ¿Okay? Esa es la relación. Una parte es la parte física y la otra, los tres, son partes psicológicas. Entonces, contemplación de la sensación. Hay un texto, un discurso en que el Buda habla de analogía del dardo o de dardos. ¿Saben qué? Dardo, dart. El Buda dice, una persona, un practicante no liberado, siente todo el tiempo sensaciones agradables, desagradables o neutras, sin memoria de lo que sintió. Ahora, ¿qué pasa con un practicante liberado? ¿Siente sensaciones agradables, desagradables o neutras o no? Sí, también. Entonces, la pregunta que él hizo era, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si es todo lo mismo. Y entonces, la analogía de Dardo. El Buda dijo, el liberado, cuando siente una sensación, lo etiqueta, sabe esa sensación, pero es como se le tiran un dardo, pero él no permite segundo, tercero, cuarto, quinto y después una ametralladora de dardos. Así. Pero
no liberado, ¿qué hacemos? Alguien dice algo, o alguien al caminar en la calle y te choca, o cuando estás manejando y pasan demasiado cerca y te asustas. ¡Ay! ¿Cómo? Esta persona. Y uno empieza a hablar y querer agredir a la otra persona dentro de su coche, el coche que se fue dentro y que no te escucha. Y le cuenta al pasajero, ¡qué nervio! Y esto solo pasa en Argentina. Y eso no pasa en otros países. Y yo a veces estoy sentado ahí, ¿no? Y el monje solo quiere llegar al lugar. Y ahí, cuando se cansa, y yo le pregunté, ¿te parece que el otro te escuchó? No, pero yo me tengo que descargar de todo eso. ¿Descargar de qué? Lo hizo surgir. ¿Quién tiró los otros dardos? Mira, sí, reconocemos que alguien que hace algo imprudente manejando, sí, te va a asustar, pero es un dardo. Te asustas, pero porque tienes atención plena, y sigues, te manejas, te evades, puedes evadir de esa situación, salvarse de esa situación, y ya está. La realidad es como, wow, la atención plena funcionó, ya está. ¿Por qué seguir con los otros dardos de aflicciones? Entonces, con el escudo de protección de la atención plena en el cuerpo, uno puede identificar las sensaciones y ahí nomás. Y no te va a poder dañar, no te va a poder estimular, afectar. Y si bien 2, 3, 4 dardos, uno va a poder frenarlo antes de que sea un río de pensamiento. Ahora, sensaciones también, no solo lo que acabo de describir son sensaciones como corporales o mentales mundanas, que son a través de interacción, pero también hay sensaciones transmundanas que surgen cuando surgen cuando uno está trabajando bien. Entonces el cuerpo se calma, la mente está unido con el cuerpo y ahí empieza a surgir la sensación agradable transmundana que llamamos como un poquito de alegría, sabor de la meditación. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí dice, también uno, al surgir esas sensaciones, uno lo etiqueta, lo sabe y no se deja engañar. ¿Por qué pasa? A muchas personas que meditan y sea con técnica de Satipatthana, Anapanasati o amor benevolente, uno medita y después está en el cuerpo y surge una sensación agradable y viene una luz muy, muy suave, brillante. Y ahí, a ver, ¿qué es esa luz? La mente sale, busca la luz, sale más lejos del cuerpo. ¿Qué pasa con esa luz? Y la mente piensa, vuelva la luz, por favor, vuelva la luz. La luz no va a volver. La luz es un efecto de una mente bien trabajada. Entonces, aún sensaciones agradables, transmundanas, no deben ser como apegadas. No debemos apegarnos a eso. Y para poder seguir profundizando. De ahí va y habla de contemplación de la mente. ¿Qué aspecto de la mente el Buda
queremos que nosotros observamos durante meditación. Y cuando yo digo meditación, recuérdense, ya hemos establecido desde el principio que no es una postura solo sentada, o tiene que ser con piernas cruzadas. Puede ser sentado en silla, pero puede ser parado, acostado, caminando o sentado. Cualquiera de las posturas uno tiene que poder y trabajar la mente. Y aquí, en la contemplación de la mente, ahí entra. El Buda dijo, y como monjes, el monje reside contemplando la mente como mente. He aquí, monjes, el monje entiende la mente afectada por la lujuria, codicia, avaricia. Uno nota esa mente de codicia y lo observa. Ahora, ¿qué es una mente de codicia en meditación? Ay, quiero entrar en ya, quiero sentir sensación agradable, transmundana. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a oír? Empieza a armar una historia en la mente. Eso es codicia en la meditación. Y después, el segundo aspecto. Él entiende la mente afectada por el odio como la mente afectada por el odio. ¿Qué significa eso? Ay, pero yo ya estoy aquí trabajando por 1 hora. Nada pasa. ¿Será que esto no funciona? Rechazo, enemistad. ¿Me entiende? Empieza a surgir. Eso es en el grupo de odio. Uno ya, la mente está rechazando. No está trabajando como la técnica, sino uno está entrando en las conversaciones, elaboraciones conceptuales. La mente entiende si la mente está afectada por la falsa ilusión, la ignorancia o no. Uno sabe si la mente está contraída o no. Uno sabe si la mente está exaltada o no. Uno sabe si la mente está concentrada o desconcentrada. O si uno sabe si la mente está liberada o no, en el instante que está trabajando. Así. Entonces, esas son cosas que se trabaja en la contemplación de la mente. ¿Okay? Ahí vamos a la contemplación de los objetos mentales. Y son 5 objetos que uno trata de identificar y superar. Primero, es lo mismo, es la codicia. Segundo, es la ira, la aversión. Lo mismo que el otro. Y después, tercero, es la indolencia y letargo. Uno trabaja la mente y pone demasiada energía. Entonces la mente se cansa. Entonces empieza a sentir sueño. Eso. Y cuando uno siente sueño, uno tiene que saber, uno tiene que tener la atención plena que la mente está entrando, la energía está bajando y está sintiendo letargo. Entonces, o sopor, también hay otro nombre para eso. Entonces, uno hay que levantar la energía. Y el cuarto es uno entra en la preocupación y remordimiento y también la agitación. Uno está ansioso, uno trabaja y la energía está muy alta. Entonces hay que bajar esa energía. Por último, uno cae en la duda. ¿Qué pasa? Cuando uno practica la técnica de meditación, especialmente Satipatthana, que tiene mucha complejidad y uno no tiene maestro para preguntar, entonces uno trabaja y ¿esto está correcto o no? Y aunque sea correcto, no sabe la medida, porque para saber, alguien tiene que haber ya pasado por ese camino.
Entonces, requiere un guía. Entonces, esas dudas puede ser a causa de no suficiente conocimiento de los textos o no tener alguien para consultar. ¿Okay? Y mientras esa duda surge, entonces, ¿qué pasa? Uno no avanza. Una de las dudas más chistosas es cuando uno trabaja la contemplación del cuerpo y la mente está unida con el cuerpo. Primero, les puedo contar eso porque en textos budistas se nombran esos signos. Primero es la luz plena enfrente. Y si esa luz todavía tiene color, todavía no está como bien trabajado. Segundo es la desaparición de repente del cuerpo. Uno está trabajando el cuerpo, pero no siente el cuerpo. No siente el peso del cuerpo. Esa cosa pesada del cuerpo. Primero siente alivio y después, muchas veces, si alguien no entiende eso, entonces ¿sabe qué hacen? Primero estaban trabajando con ojos cerrados y después para chequear si su cuerpo todavía está o no. Y eso sucede, es normal. Para alguien que no tuvo instrucciones de que no, hay que seguir trabajando, porque al abrir los ojos y ver el cuerpo, ¿qué pasa? Es como uno está avanzando y después cae. Y hay que seguir trabajando. Okay. Y uno tiene que saber si esos 5 obstáculos están surgiendo o no. Porque cuando los 5 obstáculos no surgen, ¿saben qué van a surgir? Surgen los 7 factores de la iluminación. Es decir, es una mente tan bien trabajada que ya no le perturba ninguno de esos 5 obstáculos. Entonces la mente está dichosa, plenamente estando en el aquí y ahora. Y uno solo mantiene la energía de la mente, equilibrando la mente. Cuando energía surge, lo baja. Baja, lo eleva, lo levanta. Levantar y bajar. Entonces, ahí mantener, y puede ser entendido como alguien que camina ¿cómo se dice? La cuerda. Y llevan como ¿cómo se dice? Equilibrita, así. Entonces van así, equilibrando la mente. Pero la mente está manteniendo esto. No importa en qué postura, la mente sigue trabajando. Sí. Y ahí la mente también observa los 5 agregados, que es este cuerpo y su aspecto psicológico. ¿En qué sentido? Aquí dice, además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 agregados del apego. El monje entiende esto. Esta es la forma material. Este es su origen y esta es su desaparición. Esta es la sensación, este es su origen y esta es su desaparición. Esta es la percepción, esta es la conciencia. Entonces, los 5 agregados, uno por uno lo observa y entiende su origen y su desaparición. Porque los 5 agregados está tiempo todo balanceando. Uno puede notar su surgimiento y su subir y bajar, digamos.
entender eso, ver eso, observar eso. Y ahí ya uno tiene que aplicar. Uno mora con independencia, no apegado a nada en este mundo. Porque esto está apuntando ya hacia la liberación. Poder cortar todas las aflicciones, las impurezas y llegar a realizar, vivenciar qué es nirvana. Ese estado de no apego ni a yo ni a lo mío. Y después, la próxima sección habla de a través de las bases de los sentidos. Es decir, uno observa, uno entiende el oído, entiende los sonidos, entiende la nariz, entiende los olores, entiende la lengua, entiende los sabores, entiende el cuerpo, las sensaciones táctiles, entiende la mente y los objetos mentales. Es decir, uno entiende cada una de esas cosas y cómo el yo, el ego, se apega a esas cosas, los sensoriales. Entonces, entiende la atadura que surge dependiendo de todas esas cosas, tanto la mente y los objetos mentales. Y estamos terminando porque ahí lleva a los factores del despertar. Cuando uno tiene la mente trabajada bien y los 5 impedimentos, obstáculos no surgen, entonces empieza a surgir los factores del despertar. Aquí solo voy a como citarlos y ponerlos en 2 grupos. ¿Okay? 7 factores del despertar consiste de 1 es la atención plena. Y por un lado tenemos, aquí quiero ver la traducción aquí, investigación de los fenómenos. La energía y también la alegría que surge. Y por otro lado tenemos la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. ¿Okay? Entonces, como atención plena en el medio y uno balanceando 3 y los otros 3. Los 3 están en un grupo, ¿por qué? Porque tiene que ver con surgir la energía de la mente, la investigación, para que la mente no cae en sopor. Y cuando la mente está agitada o está con mucha energía, hay que bajarlo con la tranquilidad para que la mente no cae en la agitación, preocupación. Así. Bueno, y por último, se habla de contemplación de los objetos mentales a través de las verdades. ¿Cuáles verdades estamos hablando? 4 nobles verdades. La verdad de la imperfección de esa existencia, el sufrimiento, es lo que es. La verdad que ese sufrimiento proviene de origen. ¿Qué origen? Nuestro apego al yo, la ignorancia más grande nuestra. Y la tercera es la cesación total, nirvana, posible de todo ese sufrimiento y su origen. Y por último, camino. Noble óctuple camino que uno tiene que seguir para poder llegar a realizar nirvana. ¿Okay? Entonces, al practicar esto secuencialmente y bien trabajado la mente y el cuerpo, uno establece la atención plena en su totalidad. Uno vive en el mundo, pero ¿cómo ya? Como una flor de loto. Uno no solo puede nadar
pero también puede rescatar a los que están ahogando. Bueno, muchas gracias.